Este día prometía ser largo. La casa de campo de Alejandro, con sus ventanas panorámicas que daban al vasto océano, se sentía demasiado espaciosa para mí sola. Las reuniones familiares siempre me hacían sentir algo incómoda. Y esta vez no fue diferente, solo que ahora añadía una sensación de inquietud interna cuando Alejandro, con una sonrisa en el rostro, me presentó a su primo, Miguel. Su confianza era evidente desde el principio. No era la misma confianza reservada y casi estricta que emanaba Alejandro, sino algo completamente diferente. Había en él algo libre, relajado, como si no le importara lo que los demás pensaran. No necesitaba mirarlo mucho tiempo para captar eso. Nos sentamos en la gran mesa de roble en la terraza y la luz del sol jugaba sobre su piel. Era amistoso, abierto, bromeaba constantemente, pero no de manera intrusiva, sino con un encanto especial. Me resultaba difícil no notar cómo Alejandro, en su presencia, se volvía un poco más serio, un poco más tenso. Observé esto en silencio, preguntándome por qué Miguel causaba esa impresión. ¿Sería su soltura o algo más? Intenté concentrarme en la conversación, pero cada vez que Miguel decía algo, parecía que sus palabras tenían un eco más profundo de lo que aparentaban. Se veía tan natural que despertaba en mí una sensación extraña. ¿Sorpresa? ¿Inseguridad? Lo dudaba. Pero no podía negar que algo había cambiado, aunque aún no comprendía qué exactamente. Las caminatas familiares a lo largo del río se habían vuelto un ritual habitual en los últimos días. Cada vez que salíamos a caminar por las tardes, sentía que algo especial comenzaba a surgir entre Miguel y yo. Caminábamos un poco detrás de los demás. Alejandro, su tía y su tío conversaban animadamente sobre las últimas noticias, sin prestarnos mucha atención. Mientras tanto, la conversación entre Miguel y yo se volvía cada vez más personal, como si estuviéramos cruzando un límite que aún no reconocíamos del todo. Su voz era tranquila, pero cada frase parecía tener más peso de lo que un simple diálogo amistoso implicaba. A veces flirteaba abiertamente, y yo me reía, tratando de mantener una ligereza en la conversación. Pero dentro de mí sucedía algo diferente. Mis respuestas eran cada vez menos controladas, como si ya no pudiera detener lo que sentía. Mi simpatía por él crecía, aunque intentaba ignorarla. Cuando volvimos a quedar un poco atrás de los demás, sentí cómo el aire entre nosotros se hacía más pesado. Sus pasos se ralentizaron, y yo también me detuve. Nuestras miradas se cruzaron, esta vez un poco más largas de lo habitual. Algo en mi interior se estremeció. No sabía qué exactamente, pero era una sensación de expectativa, de curiosidad que no podía reprimir. Noté cómo las comisuras de sus labios se curvaban en una ligera sonrisa. Miguel me miraba como si supiera lo que estaba ocurriendo en mi interior. No sabía cómo responder a esa mirada, así que seguí caminando, fingiendo que nada había pasado. Pero me intrigaba, ¿qué podría pasar después? Las barbacoas junto a la piscina con los amigos de la familia siempre eran eventos ruidosos y despreocupados. Las voces risueñas, el sonido del hielo en los vasos y el olor a carne asada se mezclaban con el aire cálido de la tarde. Me encontraba al borde de la terraza, intentando concentrarme en la conversación con una de las amigas de Alejandro, pero mis pensamientos se deslizaban constantemente hacia Miguel. Él también estaba aquí, y esa conexión invisible entre nosotros se hacía cada vez más fuerte, imposible de ignorar. Miguel se acercó a mí con una copa de vino. Sonreí agradecida cuando me la tendió, y en el momento en que nuestros dedos se rozaron, sentí una chispa extraña, casi física. Ese pequeño gesto fue demasiado fugaz para considerarlo algo significativo, pero algo dentro de mí cambió. Se quedó a mi lado. Los demás seguían riendo y charlando, pero el mundo se redujo a nosotros dos. Estábamos de pie al borde de la piscina y el agua chapoteaba suavemente a nuestros pies. Miguel comenzó a hablar de algo trivial, de cómo hacía tiempo que no asistía a una barbacoa como esta, de lo mucho que extrañaba esas reuniones al atardecer. Pero sus palabras eran solo una fachada para la tensión que flotaba entre nosotros. Intenté responder con ligereza, como si fuera una simple charla casual. Pero en ese momento, él se inclinó más cerca de mí y sentí su respiración a mi lado. Nos quedamos en silencio, y nuestras miradas se encontraron.
Sabía que no debía hacer esto. Sabía que estaba mal. Pero todo dentro de mí gritaba lo contrario. Miguel se acercó lentamente y yo se lo permití. Nuestro primer beso fue silencioso, cauteloso, pero en él había tanta pasión contenida que me pareció que el mundo se detenía. Todo desapareció. El ruido, las risas, las conversaciones. Solo quedábamos nosotros dos y ese beso. El café estaba bullicioso y animado, como siempre. Afuera, la gente se apresuraba en sus quehaceres, y dentro, en la mesa, estaba yo sentada con mis amigas, que discutían las últimas novedades con entusiasmo. Pero apenas podía concentrarme en la conversación. Mis pensamientos volvían una y otra vez a aquella noche junto a la piscina y a cómo sus labios tocaron los míos. Ese beso lo había cambiado todo. No podía olvidar cómo el mundo alrededor desapareció en ese momento, cómo mi corazón latía con fuerza, cómo mis manos temblaban levemente. Pero lo más inquietante era que lo deseaba, quería repetirlo. Intentaba ser racional, analizar mi comportamiento, explicarme a mí misma que solo había sido un impulso, un error que no volvería a suceder. Pero incluso ahora, mientras me sentaba con una taza de café frente a mí, sentía que esa tensión no desaparecía. La culpa me carcomía por dentro, sabiendo que Alejandro confiaba en mí, pero no podía deshacerme de los pensamientos sobre Miguel. Miguel y yo comenzamos a evitarnos en todas las reuniones familiares posteriores. Cada vez que lo veía, instintivamente giraba la cabeza o encontraba una excusa para alejarme. Él hacía lo mismo, pero eso solo intensificaba mi conflicto interno. Cuanto más trataba de alejarme, más fuerte se volvía ese vínculo invisible. En los momentos en que lo veía de reojo o escuchaba su voz en otra habitación, mi corazón latía con más fuerza. Era un juego peligroso, y lo sabía, pero en lugar de debilitar mi atracción, la distancia entre nosotros solo la reforzaba. No podía luchar contra el hecho de que algo me atraía hacia él, y eso era lo que más me asustaba. Con cada día se hacía más difícil fingir que no había pasado nada. Me dije a mí misma que debía mantener la distancia, no permitir más momentos cercanos, pero en el fondo sabía que esta lucha conmigo misma no podría durar para siempre. El faro abandonado se alzaba sobre la costa rocosa. Su luz, alguna vez orgullosa, hacía tiempo que se había apagado, dejando solo rastros de su antiguo esplendor. Este lugar estaba lejos de las miradas curiosas, como si el tiempo aquí se hubiera detenido. Cuando Miguel y yo acordamos venir bajo el pretexto de explorar el antiguo edificio, no sabía qué esperar, pero en el fondo de mi ser entendía que esto no era solo una salida por curiosidad. El viento marino enfriaba mi piel y su susurro nos envolvía. Caminaba sobre las piedras, sintiendo cada paso, cada sonido bajo mis pies. Miguel caminaba junto a mí, y el silencio entre nosotros parecía más elocuente que cualquier conversación. Él parecía tan tranquilo, pero podía percibir cómo algo cambiaba en el aire entre nosotros. Nos detuvimos al pie del faro. El atardecer teñía lentamente el cielo de tonos cálidos, y las sombras en su rostro se alargaban. Traté de no mirarlo a los ojos, pero todo en mi interior estaba tenso, como una cuerda a punto de romperse. Sabía que este momento no era solo una reunión casual. Aquí, en esta costa solitaria, ambos estábamos al borde de algo inevitable. Miguel comenzó a hablar nuevamente sobre el faro, sobre cómo siempre lo había atraído por su historia, pero sus palabras me llegaban como si fueran de muy lejos. Ya no podía luchar contra la tensión que crecía dentro de mí. Cada uno de sus movimientos, cada mirada, parecían atraerme hacia él, y en algún momento dejé de resistirme. Él se acercó más, y yo levanté la cabeza para encontrar su mirada. El viento enredaba mi cabello, pero todo lo que podía ver eran sus ojos, llenos de la misma tensión que sentía yo. Me tocó la mano, y en ese momento supe que no había vuelta atrás. Miguel se inclinó lentamente hacia mí, y nuestros labios se encontraron nuevamente, esta vez con un beso más largo, más profundo que el primero. El atardecer nos iluminaba con su último destello de luz, y sentí que cruzaba esa línea que tanto temía. Pero en ese momento no podía pensar en las consecuencias, solo en lo mucho que necesitaba esto. Me rendí a ese sentimiento, a ese momento, sabiendo que a partir de ahora todo sería diferente.
La plaza del mercado estaba bañada por la luz del sol, y los vendedores animados gritaban sus ofertas, atrayendo a los compradores a sus puestos. Vine aquí sola, tratando de distraerme de mis pensamientos, sumergiéndome en los asuntos cotidianos. Pero dentro de mí no había calma. Cada encuentro con Miguel dejaba una huella, y yo luchaba desesperadamente por reprimir los sentimientos que despertaba en mí. Paseaba entre los puestos de flores y frutas, intentando concentrarme en los detalles. Pero, como si el destino jugara una broma cruel, lo vi. Miguel estaba cerca, sumido en una conversación con un vendedor. Su mirada se cruzó accidentalmente con la mía, y me quedé inmóvil, sintiendo cómo todo en mi interior se volvía del revés. Él sonrió, y supe que no podría evitarlo. «Carla, qué encuentro tan inesperado», dijo, acercándose a mí. Intenté mantener la calma, pero cada una de sus palabras, cada gesto, me parecía demasiado significativo. Caminábamos lado a lado entre los puestos, charlando sobre temas triviales. Él me preguntaba cómo había sido mi día, me contaba sobre sus planes, pero bajo la superficie de estas conversaciones se escondía algo más, algo que ambos entendíamos perfectamente. Su voz tenía la misma ligereza de siempre, pero yo sentía cómo bajo esa aparente tranquilidad se ocultaba una tensión, como si cada paso que dábamos no fuera solo una caminata, sino un avance más hacia lo inevitable. Me sorprendía a mí misma respondiendo con frases cortas y contenidas, como si intentara mantener la distancia. Pero era inútil. Cada uno de nuestros encuentros intensificaba la atracción que sentía por él, y ya no podía controlarla. Nos detuvimos frente a un puesto de flores, y Miguel, de repente, se inclinó hacia uno de los ramos, eligiendo una flor. «Esta te quedaría bien», dijo, tendiéndome una de ellas. Intenté bromear, pero dentro de mí crecía una sensación de confusión. Ya no podía ignorar lo evidente. Cada mirada, cada gesto entre nosotros estaba cargado de un significado oculto, y cuanto más intentaba distanciarme, más me sumergía en mis dudas. Sabía que seguía jugando con fuego y que tarde o temprano todo esto ardería con más fuerza. Las luces de la ciudad brillaban a lo lejos, como estrellas, y la brisa refrescaba los rostros acalorados por las risas y las conversaciones. La fiesta en la azotea estaba llena de vida, la música sonaba y la gente alzaba sus copas, disfrutando de la atmósfera relajada. Me senté en una de las largas mesas, pero mi mente vagaba. Dentro de mí sentía una tensión que cada día se hacía más fuerte. Era el momento en el que se suponía que debía disfrutar de la ligereza de la noche, pero no podía quitarme a Miguel de la cabeza. Miguel estaba aquí, no muy lejos, riendo con los demás, su figura visible bajo las luces titilantes. Sabía que tarde o temprano estaríamos uno al lado del otro, y ese momento llegó inesperadamente. «¿Quieres subir a otro nivel? Allí está más tranquilo», dijo cuando los invitados comenzaron a dispersarse por la azotea. Asentí, sin poder resistir la tentación de aceptar su propuesta. Subimos a una pequeña plataforma, donde no había más invitados. Solo se oía la música lejana y las luces nocturnas nos rodeaban. La atmósfera era completamente diferente, más íntima, casi cargada de tensión. Estábamos junto al borde de la azotea, mirando la panorámica de la ciudad. Estaba tan cerca que podía sentir su calor. El silencio entre nosotros decía más que cualquier palabra. Miguel se giró hacia mí, sus ojos llenos del mismo deseo que había visto antes. Sabía lo que iba a suceder, pero no podía detenerlo. Ambos sabíamos que estaba mal, pero la distancia entre nosotros se reducía con cada segundo. Nuestros labios se encontraron nuevamente, y ese beso fue diferente. Había algo más íntimo, más profundo que antes. El mundo desapareció a nuestro alrededor. Solo quedábamos nosotros dos y lo que estaba sucediendo entre nosotros. Sus manos tocaron las mías, y sentí cómo me envolvía esa llama que ya no podía controlar. Sabíamos que habíamos ido demasiado lejos, pero en ese momento no importaba. Me rendí, igual que él. Esa noche fue nuestra. La pasamos juntos, ocultos de todos, sabiendo que ya habíamos cruzado la línea de la que no había vuelta atrás. El silencio entre nosotros era ensordecedor.
Mi corazón latía con tanta fuerza que parecía que iba a salirse de mi pecho. Sabía que ese momento lo había cambiado todo. Lo que había tratado tan desesperadamente de ocultar, ahora había salido a la luz y no había marcha atrás. Lo siento, susurré con la voz temblorosa, pero sabía que mis disculpas no cambiarían nada. Fue solo un error. Estaba cansada. No quería decir eso. Alejandro no respondió. Su silencio era más devastador que cualquier cosa que pudiera decirme. Se giró, dándome la espalda, claramente negándose a continuar con la conversación. El espacio entre nosotros en la cama parecía haberse ampliado, como si hubiera una barrera invisible que ahora nos separaba. Intenté alcanzarlo, posar mi mano sobre su hombro, pero él se movió ligeramente, alejándose de mi toque. Una sensación de desesperación y culpa me inundó. Todo lo que había pasado con Miguel, todo lo que intenté ignorar, ahora me aplastaba con toda su fuerza. Me quedé despierta el resto de la noche, mirando el techo, con la mente llena de pensamientos y remordimientos. Sabía que había cruzado una línea, no solo con Miguel, sino también con Alejandro. Y ahora ese error me perseguiría en cada silencio, en cada mirada que él me dirigiera. Sabía que lo que habíamos compartido con Alejandro nunca volvería a ser lo mismo. Después de esa fatídica noche, cuando accidentalmente pronuncié el nombre de Miguel, el silencio entre Alejandro y yo se volvió denso e insoportable. Pasaron varios días, cada uno más doloroso que el anterior. Veía cómo se distanciaba de mí, cómo crecía una brecha invisible entre nosotros. Cada conversación era breve y torpe, como si ambos temiéramos tocar ese tema peligroso. Me sentía culpable y, aunque intentaba de todas formas arreglar las cosas, Alejandro evitaba cualquier conversación profunda. Pero una mañana, para mi sorpresa, me invitó a cenar. Hacía tiempo que no salíamos juntos, y esa invitación me sonó a una oportunidad para arreglarlo todo, para recuperar lo que habíamos perdido. Acepté, aunque no estaba segura de si estaba dispuesto a perdonarme o simplemente intentaba hacer como si nada hubiera pasado. El restaurante era el mismo de siempre, acogedor, con luz tenue y música suave de fondo. Era un lugar especial para nosotros. Habíamos venido muchas veces para celebrar momentos importantes en nuestras vidas, pero esa noche sentía el peso de la expectativa, como si cada segundo nos acercara a una conversación inevitable. Alejandro estaba callado, distante, perdido en sus pensamientos, y su silencio me presionaba. Traté de mantener la conversación, hablando sobre el trabajo, sobre cómo había sido mi día, pero él respondía con frases cortas. Veía cómo se atormentaba, cómo luchaba por encontrar el valor para hacer las preguntas que lo habían estado persiguiendo desde entonces. Cuando finalmente sirvieron la cena, el silencio entre nosotros se volvió insoportable. Dejó el tenedor a un lado y me miró, sus ojos llenos de dudas y dolor, pero también vi algo más, un deseo de arreglarlo todo. Carla, su voz era baja y suave. He estado pensando mucho en esto, y quiero entender lo que realmente pasó. Mis manos temblaban y bajé la mirada. Sabía que esta conversación era inevitable, pero aún así no estaba preparada. Tomé una respiración profunda, tratando de organizar mis pensamientos. Alejandro, fue un error. Esa noche estaba cansada y confundida. De ninguna manera quise decir lo que dije, simplemente se me escapó. Él guardó silencio, mirándome como si intentara leer mis pensamientos. Su rostro se tensó, pero luego asintió, como si hubiera llegado a una decisión interna. Lo he pensado mucho. Al principio estaba enfadado. No entendía cómo pudiste pronunciar su nombre, pero ahora comprendo que todos cometemos errores. Hizo una pausa y luego añadió, y estoy dispuesto a perdonarte. Esas palabras me golpearon más fuerte de lo que esperaba. La emoción se apoderó de mí, y no pude contener las lágrimas. Bajé la cabeza, tratando de ocultar mi rostro, pero Alejandro ya había visto todo. Pero te pido, continuó, que seas honesta conmigo. Si algo no está bien, si hay algo en lo que pienses o sientas, dímelo. Tenemos que reconstruir la confianza. Asentí,
incapaz de pronunciar palabra, sintiendo cómo sus palabras llegaban profundamente a mi corazón. Él realmente quería salvar nuestro matrimonio, y me di cuenta de lo importante que era la confianza para él. Apreté su mano que descansaba sobre la mesa y, para mi sorpresa, él me respondió con un ligero apretón. Esa noche fue mucho más que una simple cena. Fue un nuevo comienzo en nuestra relación, una oportunidad para empezar de nuevo. Sabía que me quedaba mucho por hacer para recuperar su confianza, pero en ese momento sentí que ambos estábamos dispuestos a intentarlo. El cine retro donde acordamos encontrarnos estaba en una parte abandonada de la ciudad. Alguna vez fue el centro de la vida, pero ahora parecía olvidado, como de otro tiempo. Sentía una extraña calma, como si aquí nadie pudiera vernos ni oírnos, lo que añadía una peligrosa sensación de romanticismo a nuestro encuentro. La sala estaba casi vacía, como de costumbre, lo que solo intensificaba el sentimiento de intimidad. Miguel llegó un poco más tarde que yo y se sentó a mi lado, en la misma fila. No dijimos una palabra, aunque la tensión entre nosotros era palpable. Cuando empezó la película, las viejas imágenes desfilaban por la pantalla, pero ninguno de nosotros miraba. Mi atención estaba completamente en él. Mi mente estaba llena de lo que había sucedido con Alejandro. Aún sentía el peso de su perdón, pero al mismo tiempo, la cercanía con Miguel no me dejaba en paz. De repente, Miguel rompió el silencio. Su voz era baja, para no perturbar la atmósfera del cine. Alejandro ha comenzado a preguntarme sobre ti, dijo, y sus palabras sonaron como un viento frío en una habitación silenciosa. Ha hecho preguntas extrañas, como si sospechara algo. Me tensé. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Alejandro no me había dicho nada de eso. Intentaba comportarse como siempre, pero ahora comprendía que también tenía dudas. Miré a Miguel y nuestros ojos se encontraron en la penumbra. ¿Qué te ha preguntado exactamente?, susurré, sin poder ocultar mi inquietud. Al principio, nada especial. ¿Cómo nos llevamos? Si nos vemos mucho. Pero luego las preguntas fueron más directas. Me preguntó por qué dijiste mi nombre. Le dije que fue solo una coincidencia. Pero Carla creo que siente algo. Esas palabras me hicieron estremecer. Sabía que estaba caminando sobre el filo de la navaja, pero ahora ese filo parecía aún más peligroso. Todo lo que había intentado mantener en secreto pronto podría salir a la luz. Nos quedamos en silencio unos minutos más, mientras la película continuaba de fondo. Pero entre nosotros ya no había distancia. Miguel se inclinó más cerca, su aliento rozó mi piel, y no pude resistir más. Sabía que estaba mal, sabía que esto nos llevaba al desastre, pero en ese momento no podía detenerme. Todo lo que había intentado controlar se estaba desmoronando ante mis ojos. Nuestros labios se encontraron en un beso silencioso pero feroz. Ese beso estaba lleno de la pasión que habíamos reprimido durante tanto tiempo. En el cine casi vacío, no había nadie que pudiera detenernos, y ambos nos rendimos a ese momento. Sentía cómo el fuego ardía dentro de mí, como todo lo que sucedía a nuestro alrededor desaparecía, dejándonos solos. El mundo parecía lejano, y lo único que importaba eran nuestras caricias, nuestros besos. En ese momento, comprendí que ya no podía devolver las cosas a su lugar. Todo había ido demasiado lejos. Nos quedamos en ese cine hasta bien entrada la noche, y lo que comenzó como un encuentro inocente terminó en una noche que no podría borrar de mi memoria. Sabía que, a partir de ese momento, no podría detener esta cadena de acontecimientos. Mi vida, mi matrimonio, mi alma, todo comenzó a desmoronarse. Pero en ese instante, en los brazos de Miguel, eso ya no importaba. Ambos sabíamos que no había vuelta atrás. En nuestro apartamento reinaba un silencio tenso. Regresé a casa después de una reunión con mis amigas, sintiéndome algo cansada, sin sospechar que esa noche cambiaría todo. Alejandro ya estaba en casa, sentado en el sofá con el rostro rígido, como si intentara procesar algo. Me detuve en la entrada, sintiendo cómo la ansiedad crecía con cada paso que daba hacia él. ¿Alejandro?, pregunté, acercándome a él con cautela, pero no respondió de inmediato. Avancé unos pasos más, y finalmente levantó la cabeza. Su mirada era fría,
completamente diferente de lo que había sido antes. Ya no era el hombre que me había perdonado, que intentaba salvar nuestro matrimonio. Tenemos que hablar. Su voz era baja y tensa, sostenía algo en sus manos, y cuando me acerqué lo suficiente sentí cómo mi corazón se detenía. Era un teléfono, pero no el mío. ¿Qué ocurre? Sabía que era una pregunta estúpida, pero no podía forzarme a decir otra cosa. Sentía como si el aire en la habitación se hubiera llenado de tensión, como si el enojo estuviera a punto de estallar. Alejandro levantó el teléfono, mostrándomelo, y en ese momento lo reconocí. Era el teléfono de Miguel. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Una ola de pánico me inundó. ¿Cómo? ¿Sabes lo que es esto? Su voz era áspera, casi un susurro, pero en ella había tanta rabia que me heló la sangre. No pude responder. Tenía la boca seca y me quedé en silencio, como si mi lengua se hubiera pegado al paladar. Hoy estuve con Miguel, continuó él. Le pedí que me enseñara su teléfono. Lo obligué, para ser exactos. No quería, pero no tenía opción. Alejandro se detuvo y pude ver cómo apretaba los dientes, luchando por contener su furia. Trataba de protegerte, pero le amenacé con contárselo todo a su familia, con destruir lo que ha estado construyendo si no me enseñaba la verdad. Sentí como si mis piernas fueran a ceder. Alejandro me miraba como si todo lo que habíamos compartido ya estuviera destruido. Ahora todo estaba claro. Miguel le había mostrado nuestros mensajes, aquellos que pensé que nunca saldrían a la luz. Esos mensajes no podían ser explicados como simples coqueteos. Sabíamos que habíamos ido demasiado lejos. ¿Crees que no lo noté desde que pronunciaste su nombre en la cama? Dijo Alejandro, con la voz quebrada por la ira contenida. Te di tiempo, te di la oportunidad de explicarte, pero continuaste mintiendo. Intenté organizar mis pensamientos, pero mi voz no respondía. Di un paso hacia adelante, extendiendo la mano, pero Alejandro levantó la suya, deteniéndome en seco. No te atrevas. Su voz era venenosa. Lo leí todo, todos vuestros mensajes. ¿Pensaste que podrías ocultarlo? ¿Lo amas? Esa última pregunta colgó en el aire, pesada como un yunque. No podía responder. Las palabras se atascaban en mi garganta. Amaba a Alejandro, pero lo que sucedió con Miguel era real. No podía negar que lo que ocurrió entre nosotros era más que un simple desliz. Alejandro, comencé, pero me interrumpió de inmediato. No te atrevas a justificarte. Me traicionaste nuestro matrimonio. Su voz temblaba de rabia. ¿Vas a decirme que fue solo un error? ¿Un simple coqueteo? Sabía que ninguna explicación sería suficiente. Sentía como ese momento desmoronaba todo. Cada palabra que salía de su boca me cortaba como un cuchillo, y no podía soportar mirarlo a los ojos. Alejandro lanzó el teléfono de Miguel al sofá y se levantó. Su rostro estaba vacío de emoción, como si ya hubiera tomado una decisión final. Se acabó, Carla, dijo. Su voz era tranquila pero decidida. Ya no puedo confiar en ti. Lo has destruido todo. No pude detener las lágrimas. Sabía que todo había terminado. Mi traición había sido revelada y ahora enfrentaba las consecuencias de mis acciones. Perdí a Alejandro. Perdí todo. El mar siempre me había calmado. Su constante murmullo y la infinita extensión azul parecían tan ajenos al tiempo, como si siempre hubieran estado allí y siempre lo estarían. Pero hoy, ese paisaje eterno no traía consuelo. Me sentaba en la arena, abrazando mis rodillas, mirando las olas que se deslizaban hacia la orilla, rompiéndose contra las rocas, y luego retrocediendo lentamente, como si intentaran llevarse algo consigo. Mi vida ya no se sentía tan sólida como esas olas. Todo lo que una vez pensé que era inmutable, ahora estaba destruido. Mi relación con Alejandro, que había construido durante años, se había desmoronado en pequeños fragmentos, como esas olas que erosionan la costa. Él había sido mi refugio, mi seguridad, pero yo misma lo había destruido. Después de que se fue, dejándome sola en nuestro apartamento, sumida en la desesperación, supe que debía tomar una decisión, una que determinaría el curso de mi vida. Alejandro me dejó claro que no podía confiar en mí de nuevo.
Nuestra relación estaba rota y entendía que su corazón estaba herido. Pero había otra cara en esta historia. Miguel. Pensaba en él y en lo que había surgido entre nosotros. Era algo más que simple atracción, más que un momento de pasión. Pero también era algo tan destructivo. Mi amor por Alejandro no había desaparecido. Todavía lo amaba, por extraño que pudiera parecer. Lo amaba por todos esos momentos que habíamos compartido, por la vida que habíamos construido juntos. Pero ahora había una distancia entre nosotros, una que yo misma había cavado. No podía recuperar su confianza, por mucho que lo intentara. Al mismo tiempo, mis sentimientos por Miguel eran fuertes, creciendo dentro de mí como una tormenta que no podía controlar. Una ola de angustia me invadió al darme cuenta de que, independientemente de lo que eligiera, no podría recuperar mi antigua vida. Tenía que tomar una decisión que lo cambiaría todo. Me sentaba en la orilla respirando el aire salado y sintiendo cómo el viento frío rozaba mi rostro. El mar parecía tan tranquilo, mientras dentro de mí estallaba una tormenta. Había destruido todo lo que alguna vez había tenido, y no sabía qué hacer ahora. Miguel estaba allí, pero ¿podríamos construir algo real sobre las ruinas de mi vida anterior? ¿Podría seguir adelante con este peso de culpa sobre mí? Sabía que, si lo elegía a él, tendría que enfrentar las consecuencias, no solo por parte de Alejandro, sino también por lo que mi corazón todavía dividía en dos. En ese momento comprendí que necesitaba tiempo. No podía tomar esta decisión apresuradamente. Mi vida se había dividido en dos partes, el amor por Alejandro y la atracción por Miguel. Tenía que elegir uno de esos caminos, pero cada uno prometía dolor. Había destruido todo lo que una vez me importaba y no sabía cómo seguir adelante. Nos encontramos en la bodega que Miguel había sugerido para hablar. Era un lugar tranquilo, apartado entre las colinas verdes. La luz del sol se filtraba suavemente entre las vides y todo a nuestro alrededor parecía en calma, pero dentro de mí reinaba el caos. Sabía que esta conversación lo cambiaría todo, y no había forma de dar marcha atrás. Cuando llegué, Miguel ya me esperaba. Estaba sentado en la terraza, con una botella de vino a su lado. Caminé hacia él lentamente, pensando en cada palabra, pero cuanto más me acercaba, más difícil me resultaba hablar. Miguel me miró con una leve sonrisa, pero sus ojos reflejaban la misma inquietud que sentía yo. Ambos sabíamos que esta charla sería difícil. «Hola», dije en voz baja al sentarme frente a él. Me sirvió una copa de vino y por unos momentos simplemente nos quedamos en silencio, sintiendo cómo la tensión crecía entre nosotros. «Creo que ambos sabemos por qué estamos aquí», finalmente habló Miguel. Su voz era tranquila, pero cargada de precaución. «Tenemos que hablar de lo que pasará después». Asentí, sin saber por dónde empezar. Este momento era inevitable, pero eso no lo hacía más fácil. Bebí un sorbo de vino, intentando organizar mis pensamientos. «Miguel, no sé qué hacer», dije finalmente, sintiendo cómo las palabras salían de mí con dificultad. «Todo está tan confuso. He destruido lo que tenía con Alejandro. Y ahora no sé cómo seguir adelante». Miguel me miró con atención, sus ojos llenos de comprensión. No me interrumpió, permitiéndome hablar. «Lo que ocurrió entre nosotros no fue un error», continué. «Pensé que era solo pasión, un capricho pasajero, pero ahora me doy cuenta de que es algo mucho más profundo, y eso me asusta». Miguel asintió lentamente, bebiendo un sorbo de vino. «Yo también lo creo», dijo en voz baja. «No puedo negar que mis sentimientos por ti son fuertes, Carla. Pero esto no es solo una conexión física. Siento algo real». Mis ojos se llenaron de lágrimas y aparté la mirada, sintiendo cómo mi corazón se encogía de miedo e incertidumbre. «Pero ambos sabemos que si seguimos adelante, esto lo cambiará todo. No podremos volver atrás», dijo Miguel, y sus palabras me atravesaron. Tenía razón. Lo que había sucedido entre nosotros ya lo había cambiado todo, pero la decisión que tenía que tomar ahora definiría nuestro futuro. Sabía que, si decidía estar con él, tendría que enfrentar las consecuencias. No solo por Alejandro, sino porque mi vida nunca volvería a ser la misma. «Tengo miedo», confesé.
Tengo miedo de perderlo todo y de lo que vendrá después. Miguel extendió su mano y tomó la mía. Su toque era cálido y tranquilizador. Yo también tengo miedo, admitió. Pero sé una cosa, no quiero que esto termine. Si sientes lo mismo, estoy dispuesto a caminar contigo a través de lo que venga. Lo miré, sintiendo cómo algo dentro de mí comenzaba a cambiar. Sus palabras me dieron fuerzas, pero también me hicieron darme cuenta de que mi vida se había dividido en dos caminos, y ambos prometían dolor. Pero uno de ellos también ofrecía una nueva oportunidad de amar, de vivir. Ambos sabíamos que nos enfrentaríamos a dificultades. No sería fácil. Pero ahora sabía una cosa. Ya no podía ignorar mis sentimientos. Pase lo que pase, tenía que tomar una decisión. Mi vida estaba en una encrucijada y sabía que el tiempo había tomado su forma definitiva. Las consecuencias nos esperaban, pero con Miguel a mi lado, me sentía un poco más preparada para enfrentarlas. La galería de arte estaba llena de una luz suave que se reflejaba en las pinturas, las cuales parecían cobrar vida en las paredes. Este era mi refugio, el lugar donde podía esconderme del mundo, de mis errores, del dolor que yo misma me había causado. Caminaba por las salas, sintiendo cómo la tensión que me había perseguido durante los últimos meses se disolvía lentamente en la atmósfera del arte. Me detuve frente a una pintura, una imagen abstracta llena de líneas agudas y colores brillantes. Parecía caótica, pero había algo cautivador en ese caos. En esa obra vi un reflejo de mi propia vida, rota en pedazos, pero aún conservando su belleza. Cerré los ojos, inhalando el olor a pintura, y me permití, por primera vez en mucho tiempo, sentir no solo el dolor, sino también la esperanza. Finalmente estaba lista para perdonarme. Todo lo que había pasado había destruido mi mundo, pero al mismo tiempo me había abierto los ojos. No podía vivir en el pasado. Yo misma había destruido mi vida, pero aún me quedaba la oportunidad de reconstruir algo nuevo. Mi atracción por Miguel, mi amor por Alejandro, mi culpa, todo esto ya no me parecía una carga insoportable. Entendía que la vida no siempre sigue el curso planeado, y que, a veces, los errores forman parte de nuestro camino. Mis decisiones me habían llevado hasta donde estaba ahora, y necesitaba aceptar eso para poder avanzar. La galería estaba casi vacía, la gente pasaba lentamente a mi alrededor, pero me sentía sola en mi propio espacio de reflexión y aceptación. Era un silencio no de dolor, sino de contemplación. Entendí que no podía seguir viviendo en el pasado, por difícil que fuera. El tiempo no podía retroceder, y la única manera de encontrar paz era soltando lo que ya no podía cambiar. Pensé en Miguel y en lo que podríamos haber tenido si hubiera tomado otro camino. Pero eso ya no importaba. Necesitaba perdonarme no solo a mí misma, sino también a él. El perdón era el primer paso para dejarlo ir. Eso no significaba que olvidaría todo lo que había sucedido, pero sí que ya no permitiría que esos errores controlaran mi vida. Al mirar hacia atrás, me daba cuenta de que mi viaje no había sido fácil, pero me había traído hasta este momento. Había encontrado mi lugar, mi inspiración. Ya no era la mujer que vivía en el miedo constante a sus errores. Ahora miraba hacia el futuro, y ya no me parecía tan aterrador. Salí de la galería, sintiendo una nueva ligereza en el alma. Había muchas incógnitas por delante, pero ahora estaba lista para enfrentarlas. Ya no estaba atada al pasado. Mi futuro estaba en mis manos, y estaba decidida a construirlo de nuevo, paso a paso, con una nueva sensación de calma y determinación.